La presidenta Michelle Bachelet promulgó este lunes la reforma laboral, luego de 2 años de una dura discusión en el Congreso. La iniciativa fue aprobada sin la titularidad sindical luego que el TC la declarara inconstitucional. Vamos a profundizar en este tema. Para ello nos acompaña el subsecretario del Trabajo, Francisco Díaz. Subsecretario, gracias por su tiempo. Buenos días. Bienvenido. Hola, buenos días. Con esta reforma, ¿cuánto cambian las relaciones laborales? Bueno, cambia todo lo que es el capítulo del código que regla la negociación colectiva. Cambia por completo, se reemplaza el antiguo capítulo y se coloca uno nuevo. Entre otras cosas, simplificando los procedimientos, estableciendo nuevos derechos para los trabajadores y lo que la presidenta siempre dice, equilibrando la cancha de manera que las relaciones laborales sean más armónicas, pero también más equilibradas. Subsecretario, después del análisis de todos los involucrados en el trámite legislativo y de los principales interesados en este cambio, en esta reforma, los empresarios y los trabajadores, me da la sensación de que nadie queda completamente satisfecho. Los trabajadores lo consideran insuficiente. De hecho, el vicepresidente de la CUT, Norberto Díaz, planteaba duras críticas y decía, y por lo mismo decía él que no asistiría a la promulgación. Los empresarios también creen que acá van a haber problemas desde el punto de vista de la judicialización, por ejemplo. Y la propia presidenta dice que esto no era lo que se esperaba completamente, que aspiraban a más, en definitiva. Entonces, ¿quién gana con esta reforma laboral? Bueno, mira, hay que ser muy honesto. La presidenta ayer hizo un acto de franqueza legislativa muy evidente. Acá se presentó un proyecto de ley al Congreso. Ese proyecto tuvo los cambios que ocurren en toda democracia en un parlamento, pero los principios fundamentales de ese proyecto se mantuvieron en ambas cámaras. Apoyado por mayorías, no 1 o 2 votos, sino que 6, 7, 8 votos de diferencia en ambas cámaras. Bueno, ese proyecto, aprobado por mayoría en ambas cámaras, lamentablemente no pudo ser promulgado. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional eliminó 2 acápites, ¿no es cierto?, 2 capitulitos de este proyecto de ley, la titularidad sindical y la extensión por afiliación, y por tanto lo que se promulga no es lo que, como señala la presidenta, lo que aprobó el Parlamento democráticamente, no es lo que la presidenta envió. Aspirábamos a más, pero, y eso es lo relevante, es un avance significativo. Es distinto señalar que esto es malo a señalar que esto es insuficiente. Insuficiente es que le falta algo. Y todo es evidente que le falta ese algo que esperábamos, ¿no es cierto?, que se puede seguir conversando. Sí, y la ministra Rincón ya señalaba que en eso que le falta, desde su punto de vista, podrían estar todavía abiertos para buscar la forma de poder avanzar porque no quedaba del total equilibrio las relaciones laborales luego del fallo del TC. ¿Hay posibilidad de seguir legislando entonces en esto? No, hay que ser bien claros en esta materia. Cuando se anunció, recuerdan, hace unos 2 o 3 meses, cuando se tramitó un veto y se aprobó, etcétera, el gobierno fue bien claro. Con esto cerramos el capítulo de reforma laboral en lo que es el derecho colectivo, al menos durante este gobierno, por una razón muy sencilla. Además, nosotros ahora, en el backstage de la reforma, en lo que es la parte, ¿no es cierto?, que hacemos, la tenemos que implementar muy bien, tenemos que sacar los dictámenes, hacer que llegue a todo Chile. Distinto es efectivamente que ha surgido un tema sobre el aspecto de los grupos negociadores, donde algún tipo de vacío ha señalado el presidente de la CPC, algún tipo de judicialización han señalado otros, podría haber una ley para rellenar aquel vacío, pero eso es más bien un aspecto muy puntual. En términos de derecho colectivo, esto es lo que tenemos y tenemos que implementarlo bien. El hecho de que se puedan judicializar las relaciones laborales no es un retroceso desde ese punto de vista, porque va a entorpecer finalmente las conversaciones y todo va a terminar en tribunales, que no era para nada el objetivo de la reforma laboral. Mira, a ver, sobre el tema de la judicialización hay que colocarlo en su justa perspectiva. Y la verdad es que cuando uno habla de vamos a judicializar, vamos a judicializar, uno como que hay un cierto perfume a amenaza que te voy a llevar a tribunales a la larga. Y eso no lo queremos. Hoy día ya hay mucha judicialización, lamentablemente, en este proceso de negociaciones colectivas. Se judicializan las nóminas de las personas que están afiliados al sindicato, las nóminas de los que están en el grupo negociador, se llenan a tribunales los reemplazos en las huelgas. O sea, hay muchos temas que se discuten hoy día en tribunales y que este proyecto, al simplificar todo ese procedimiento, esperamos que no ocurra. Insisto, hay un aspecto muy puntual respecto a los grupos negociadores sobre los cuales, según algunos, hay un vacío y que pudiera rellenarse, ¿no es cierto?, con una ley muy especial, muy breve, de manera de determinar aquel punto. ¿Y esa ley y ese, al menos, proyecto para llenar ese vacío va a tener trámite pronto?
Mira, nosotros siempre estuvimos dispuestos a conversar, ofrecimos a la oposición conversar sobre ese aspecto, pero para legislar sobre la base de lo que la OIT recomienda, es decir, que existan estos grupos negociadores, pero con dos requisitos. Primero, que no perjudiquen al sindicato. Hay un convenio de la OIT que lo dice expresamente. El grupo negociador no puede crearse para generar paralelismo y división en el sindicato. Y hoy día, lamentablemente, eso es lo que ocurría. Segundo, también de que el sindicato puede tener algunas prerrogativas, algunas actividades preferentes en relación al sindicato, de manera que el grupo negociador no afecte las actividades sindicales. Sobre esa base, que es una base además compartida en todo el mundo y que la OIT lo recomienda y que Chile ha sido parte de los acuerdos en esa materia, nosotros estamos plenamente abiertos a negociar, pero no hemos tenido buena disposición por el otro lado. Subsecretario, en lo concreto, para la gente que está viendo en las casas y para entender bien el aterrizaje de esta reforma laboral que a juicio del gobierno supone un avance, insuficiente, pero un avance. ¿Qué es lo que ganan los trabajadores desde el punto de vista de sus organizaciones, de los sindicatos, para poder negociar mejor frente a los empleadores? Mira, en primer lugar, hoy día un sindicato a la hora de negociar va a tener que recibir información de la empresa. Mira qué básico, hoy día el sindicato llegaba a negociar prácticamente con los ojos vendados. No tenía, hoy día va a tener información, ¿no es cierto?, su balance, la planilla de sueldo de sus afiliados. Mira qué ridículo, el sindicato hoy día tenía que ir a negociar y ni siquiera podía hacerse de la planilla de sueldo de sus propios socios para poder ir a negociar qué mejora de los sueldos. Era absurdo. Bueno, va a tener mejor información. Hoy día, cuando el sindicato llegue a un acuerdo con el empleador, para que se le aplique a terceros trabajadores va a tener que conversarse entre las dos partes. Ok, este acuerdo se va a aplicar al resto. Hoy día, ¿qué es lo que ocurre? Hoy día, con la ley vigente, lo que ocurría era que el empleador podía decir, este acuerdo lo aplico a todo el resto. Era un desincentivo brutal a la sindicalización. Hoy día va a haber huelga efectiva. Hoy día no es que la gente quiera que haya huelga, los trabajadores no van a huelga por deporte, pero sí la huelga era poco efectiva. ¿Por qué? Porque existía la institución del reemplazo. El empleador podía ir afuera de la empresa a contratar gente para que vinieran a trabajar durante la huelga. Evidentemente eso debilitaba lo que era la organización de los trabajadores. Mira, estas tres aspectos, hay varios más, pero estos tres son centrales para desarmar un tinglado legal que solo debilitaba la acción sindical. Subsecretario, ¿qué pasa con la conformación de los sindicatos? Que se aumentaron también las exigencias, entiendo, para poder conformar un sindicato. Aumentó solo en un caso, en el caso de empresas de menos de 50 trabajadores. En las empresas de menos de 50 trabajadores se tiene que conformar un sindicato con 8 trabajadores, pero que representen el 50% de los trabajadores de la empresa. ¿Y eso no es un retroceso? Si es que se buscaba precisamente fortalecer a los sindicatos, las empresas de menos de 50 trabajadores, que son la gran mayoría acá en nuestro país, en términos de número, no de total de trabajadores quizás, pero en número, van a tener más exigencia, en definitiva, para conformar un sindicato. O sea, más dificultades respecto a las que tenían antes de esta reforma. Mira, es una discusión válida. De hecho, tú sabes, antes del año 2001, la exigencia para constituir sindicato muchas veces era 25 trabajadores. O sea, era mucho más que cuando se baja a 8. Se baja a 8 el año 2001, entre otras cosas, porque existía la práctica del multiroot. Es decir, muchas empresas se dividían artificialmente para evitar, entre otras cosas, que se les conformaran sindicatos. Ya se eliminó el multiroot por una ley que aprobó, entre paréntesis, este gobierno de la presidenta Bachelet. Por tanto, se estimó que aquella exigencia ya no se justificaba y, por tanto, tratar de volver a una regla que lo que busca es sindicatos más representativos. Es decir, todos sabemos que un sindicato de poquitas personas negocia más mal. Y si queremos que haya fortalecimiento sindical, la idea es que los sindicatos sean algo más representativos, y 50% se estima que es una cifra razonable de representatividad. Así lo estimó el Parlamento. Esto fue una discusión que surgió, de hecho, durante la tramitación parlamentaria. No estaba en el proyecto original del Ejecutivo. Una reforma de esta envergadura, por insuficiente que sea, tiene un tamaño bastante importante. Ahora, ¿qué es lo que viene ahora? ¿Cómo lograr implementar y que esto sea realidad en cada una de las organizaciones donde llegan los trabajadores todos los días? Bueno, esto tiene un plazo de vacancia legal de 6 meses. Va a entrar a regir, si es que la ley sale publicada, probablemente unos 3 o 4 días más, ¿no es cierto? Tiene que ir al diario oficial, etcétera. Entraría a regir el 1 de abril del 2017, del próximo año. Y nosotros en estos 6 meses, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que sacar los reglamentos, tenemos que sacar los dictámenes. Cada ley laboral
es objeto de un dictamen explicativo y pedagógico de parte de la Dirección del Trabajo, y ya entonces el 1 de abril las negociaciones colectivas que comienzan en esa fecha se rigen enteramente por esta ley y van a tener los beneficios que les he señalado esta mañana. Entonces esto se hace efectivo a partir del 1 de abril, pensando en los trabajadores, en aquellos que nos venden desde su casa, que van a tener trámites de negociación pronto, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, un sindicato que hemos estado tratando de conversar, nosotros tenemos una cierta programación de algunos sindicatos que sabemos que les toca negociación colectiva en esa fecha. Entonces, la idea es conversar con ellos, con las empresas también, decirles, por ejemplo, oye, ahora usted tiene que pedir la información, este derecho a información tiene que ejercerlo, esta es la información que usted va a hacer exigible, o sea, vamos a ir haciendo también una labor pedagógica por todo Chile. Subsecretario, ¿hay algunas estimaciones respecto al impacto que va a tener esta reforma laboral en el mercado laboral, ya sea desde el punto de vista de la creación de empleo, de la formación de sindicatos, de las negociaciones que se van a dar? ¿Alguna cuantificación, digamos, algo más tangible respecto a lo que significa esta reforma? Bueno, hay distintos aspectos sobre los cuales esta reforma puede tener efecto. Hay que recurrir un poco también a evidencia internacional, porque este paso de ir, ¿no es cierto?, fortaleciendo derechos de los trabajadores es algo que en Chile, al menos en materia colectiva, no había ocurrido desde la antigua democracia. Por tanto, hay que recurrir también a lo que es la evidencia internacional. Sabemos, por ejemplo, que producto de las leyes del 2001, donde hubo una cierta facilidad y leyes para promover la creación de sindicatos, se crearon más sindicatos, es verdad, y subió el número absoluto de sindicatos creados en Chile. Sin embargo, el número de trabajadores sindicalizados subió mucho menos, o sea, no creció lo que se quisiera. Con esta ley, por ejemplo, con el tema de la extensión de beneficios, la gente pudiera estar más motivada para ingresar a un sindicato y que la tasa de sindicalización subiera. Hoy día estamos en 14%, ojalá que subiera bastante más. En segundo lugar, también ahí pueden existir efectos sobre las remuneraciones y sobre las condiciones de trabajo. Sabemos hoy día, ahí está la encuesta ENCLA, de la Dirección del Trabajo ya de varios años, que en aquellas empresas donde hay sindicato, el nivel de remuneraciones es algo más alto, no mucho más alto, pero es más alto. El nivel, fíjate, el nivel de seguridad, o sea, las condiciones de seguridad de los trabajadores, los comités paritarios de seguridad, funcionan más y mejor. Hay más capacitación, se conversa más sobre la capacitación, no es que lleguen y te manden a ti, anda al curso de inglés, no, se conversa qué es lo que quieren los trabajadores, es decir, tiene una serie de aspectos positivos también en lo que es la empresa. Entonces, hay que medir distintos aspectos que esperamos que todos ellos vayan en la dirección positiva. Y aumentar la tasa de sindicalización uno a uno. Es relevante y también que aumente la productividad de las empresas. Va a haber esperamos una mejor relación laboral al interior de las empresas porque va a haber más diálogo, va a haber más conversación y sobre todo van a haber contrapartes estables. Si una de las cosas que más mal le hace a la relación laboral es cuando no hay contrapartes estables, cuando el sindicato no existe, cuando hay un grupo que surge y después se desvanece. Acá van a haber contrapartes estables, eso genera mejores interacción entre las partes. Subsecretario, gracias por haber venido esta mañana para abordar este tema, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Buen día.